para nuestras autoridades, para los diputados que integramos esta 63ª legislatura, les decimos una vez más, bienvenidos a ustedes, talentosos concursantes. Estamos seguros que podrán sentir en todo momento la hospitalidad y la calidez de nuestra gente, porque los duranguenses sabemos valorar y apreciar la presencia de nuestros visitantes, y más cuando en eventos como este tan trascendente, pues además en el marco, dentro del marco del Día de la Libertad de Expresión, estoy seguro que esta celebración está mucho más cuando participan jóvenes que a través del arte de la palabra van a expresar sus inquietudes y sobre todo lo que queremos para este país, para Durango. Lo hemos señalado hoy y hoy lo reitero, que organizar este certamen, la representación popular tiene como propósito coadyuvar en que los jóvenes fomenten su conciencia cívica, que hagan suyos los valores de nuestra identidad nacional y que fortalezcan su amor a la historia, su amor a la cultura, su amor al arte de la elocuencia, porque coincidimos con la afirmación de que la elocuencia es la señora de todas las artes. Hemos tenido también la oportunidad de participar en algunos concursos y eso le quita a uno el miedo y le permite a uno manifestarse de una manera más clara frente a los auditorios. Hacemos votos porque los participantes de este certamen de oratoria Francisco Zarco, a los representantes de las distintas entidades del país que hoy nos acompañan, encuentren en esta tierra un foro propicio para la libre manifestación de sus ideas, en un marco de respeto y de profunda madurez propositiva. Finalmente deseo que desde esta tierra de Zarco, de Villa, de Victoria, se escuche la voz firme y con horizonte de la juventud de nuestro país, que retumbe por toda la geografía estatal la proclama y la demanda de los jóvenes de México, la arenga y el señalamiento, y que la palabra nos oriente en un momento en que mucha falta hace para que este país pueda salir adelante. Bienvenidos todos, gracias por compartir con nosotros, con Durango, esta ilusión, la ilusión de la búsqueda de la palabra y que el éxito colectivo sea el futuro de esta fiesta. Sean bienvenidos todos, muchas gracias. Nos produce una gran satisfacción distinguir en este día la presencia de 20 sobresalientes jóvenes ciudadanos que han acogido a la oratoria como un medio para afirmarse como mexicanos dedicados, disciplinados y talentosos, que persiguen la excelencia en el empleo del lenguaje hablado. El Congreso del Estado se complace muy sentidamente al asumir la responsabilidad de convocante de este concurso, por la amplitud y variedad de las participaciones que hoy disfrutaremos y que seguramente contribuirán a dotar de vitalidad a este majestuoso arte de la oratoria, exponiendo la vocación y la aplicación esmerada de los concursantes, a quienes anticipamos nuestra más cordial y sincera felicitación. Nos hemos propuesto en este certamen difundir y alentar las mejores manifestaciones de nuestra cultura, renovando los vínculos y el acercamiento de los duranguenses con la juventud de otras latitudes, convencidos de que la mejor respuesta a los retos que enfrentamos se halla en el mejoramiento de nuestros niveles de participación ciudadana, de creando los espacios
mediante los cuales se brinde el mejor cauce a la misma, al esfuerzo personal y a las voluntades de engrandecer las patrias chicas para lograr una mejor patria para todos. Celosos de nuestro pasado y conscientes del vigor de la vida y obra de Francisco Zarco, le hemos puesto su nombre a este encuentro, en reconocimiento a ese gran duranguense que realizó una trayectoria tan sobresaliente en el uso patriótico del lenguaje, enjuiciado positiva y meritoriamente a lo largo de los años, por su patriótica contribución en el período histórico de la Reforma, y cuyas aportaciones enriquecieron el pensamiento liberal. Por ello, su nombre representa un sólido estímulo y también nos produce un sentimiento de orgullo. Francisco Zarco supo responder a las exigencias que la historia le señaló, y ahora no lo veneramos solo ante su estatua o monumento. La preservación de la riqueza política y del alto compromiso social que nos legó nos obliga a la realización de eventos que animen y promuevan el desarrollo de la libertad de expresión mediante el elevado empleo de los recursos del lenguaje, impulsando así la cultura de la superación en las jóvenes generaciones, porque aquí concurre un aliento creativo en el propósito de ser mejores, la confrontación con otras experiencias en una actividad realmente retroalimentadora. Jóvenes oradores, disfruten del intercambio, aprovechen para el establecimiento de nuevas relaciones, propónganse ampliar ese primer envoltorio cultural de cada uno de ustedes. La diversidad social, política y cultural de nuestro México está presente en esta justa de la palabra, con un propósito común: exponer la habilidad para elaborar y expresar el argumento, respetando nuestra pluralidad como fruto de nuestra historia y acogiendo como propias nuestras aspiraciones, esperanzas y problemas semejantes. Es finalidad del encuentro convertir este día en un espacio en que la palestra anime la correcta expresión de las ideas, los conocimientos y los sentimientos, apoyar a quienes han hecho de la superación constante su quehacer cotidiano, contribuyendo al progreso de su entorno, devolviendo a la sociedad lo que de ella han recibido. Sus aptitudes habrán de traducirse en el enriquecimiento de las transformaciones de su propia realidad y entorno. No se extravíen en la retórica vana, eviten la disociación artificial que en ocasiones provoca el uso inadecuado de las palabras, eludan el verbalismo insustentable, no den manotadas en las sombras, lo que se dice debe sentirse, y si se sabe decir bien, mejor. Tengan presente que son indispensables los ideales que fermentan una sana levadura del porvenir. Aléjense de las formas de expresión cada vez más inexactas que a diario padecemos. Y de esta manera, la calidad de sus participaciones seguramente rebasarán los fines inicialmente definidos. Deseamos que los jóvenes mexicanos sean moralmente mejores e intelectualmente más ilustrados. Queremos impulsar las vocaciones de los jóvenes. El Congreso del Estado de Durango, en coordinación invariable y eficazmente con nuestro señor gobernador, el contador Ismael Alfredo Hernández Deras, se ha propuesto contribuir con el desarrollo de las reglas del pensamiento lógico, que es el tesoro más importante que poseemos sobre la tierra, la inteligencia. Los cambios que se producen en nuestros días, en todos los órdenes de la vida, son tan impactantes que no puede haber nada más importante que promover la mayor mejora posible en la capacidad de pensar y, por consiguiente, de expresar el pensamiento a través del lenguaje. Los desafíos actuales son mayores y mayor es el grado de responsabilidad de los jóvenes para empujar el mundo hacia adelante, y en virtud de que aquello de lo que el hombre es dueño realmente es de su condición humana,
y dentro de ella, como elemento fundamental, su inteligencia. Es esta la que debemos desarrollar con ahínco. Jóvenes concursantes, Francisco Zarco les diría ahora, solo sus pensamientos libres les pertenecen realmente, pero si no saben y no tienen el valor para expresarlos, pierden razón de ser. Recuerden que la inteligencia es el medio de producción más importante que existe y a la postre el único de verdadero valor. Que sean cada uno de ustedes la referencia luminosa de otros jóvenes que encuentren en su ejemplo la motivación para que con dedicación desarrollar sus personales talentos. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo al señor presidente de la Gran Comisión del Congreso, al diputado Jesús Alvarado, al representante del Poder Judicial, al representante de la 10ª Zona Militar y al representante del señor alcalde. Saludo a mi compañero diputado Teodoro Ortiz Pal. Darle la bienvenida a todos los participantes. Desearles éxito. El éxito no es ganar el primer lugar necesariamente. El éxito es estar aquí, venir a este recinto, expresar sus ideas, hablar del México que los jóvenes ven, del México que los jóvenes viven. Los problemas no como los vemos desde la autoridad o desde el ejercicio del gobierno, sino como lo ve la juventud, y sus reclamos quedarán inscritos en la conciencia de todos aquellos que los escucharemos. Y sus ideas serán sin duda una semilla que florecerá para construir el México que ustedes demandan y que todos debemos construir. Qué bueno que están representados la mayoría de los estados del país. Qué bueno que se reúne cantidad con calidad. Qué bueno que en este recinto habrá sin duda de sonar fuerte la voz de los jóvenes. Formalmente inaugurado el certamen de oratoria Francisco Zarco Mateos, organizado por la honorable 63ª legislatura del Estado. Que sea para bien de México, para bien de Durango, para bien de la juventud. Felicidades y enhorabuena. Vamos a dar un aplauso para el grupo de participantes que sean las personas jóvenes, presentes. Yo también pedimos a las autoridades de los actuales del presidio para dar paso a la primera ronda de participantes. Decirles que pocos estados de la República tienen la oportunidad que van a tener ustedes de presenciar en breves instantes. Decimos los jóvenes acostumbrados a ver este tipo de eventos, vienen a tirarnos rollos. Pongan mucha atención, porque ustedes son el público al que nosotros, los que participamos en este tipo de eventos, nos interesa llegar. Necesitamos que en cada una de las intervenciones permanezcan en silencio y que disfruten de lo que cada uno de ellos va a comentar en esta tribuna, porque va a ser muy importante para el país lo que ellos van a comentar aquí. Y a los que les va a tocar pagar los platos rotos de este país, va a ser a todos ustedes, por no decir todos nosotros. Así que pongan mucha atención, porque los temas que aquí se van a abordar, a ustedes les va a tocar vivirlo. No vienen a decirles mentiras en esta tribuna. Por eso es muy importante que disfruten de este certamen. A nombre del jurado calificador, agradecerles precisamente esta atención y darle a conocer a los integrantes del cuerpo de participantes de este certamen nacional de oratoria la mecánica de esta primera fase y que al mismo tiempo la conozcan ustedes.
Primero, se inicia la fase de discurso preparado. Esta fase comprende un ejercicio de disertación oratoria sin el uso de micrófono en este extraordinario escenario que digo y enfatizo, jamás habíamos tenido la oportunidad los oradores de hacerlo en una tribuna oficial de un congreso en este país, en funciones. De tan selecta concurrencia que en esta mañana nos acompaña, compañeros de concurso a quienes se une como recurso afectivo la palabra. Pongo a su consideración el tema la soberanía nacional en el contexto de la globalización. Cohabitamos ahora en un mundo sin fronteras, en donde el Estado-nación se ha convertido en una mera ficción jurídica. El vocablo globalización se encuentra presente en cada uno de nuestros discursos. Es el centro polémico de todas las discusiones políticas, económicas, sociales, jurídicas, culturales y antropológicas. Ante el comercio globalizado y ante los bloques económicos que ahora se encuentran en relaciones internacionales, podemos encontrar que hemos sido trasladados a las postrimerías del siglo XIX, donde al igual que ahora se encontraba una economía de comercio liberalizado. Según Anthony Giddens, quien trazara magistralmente las tesis de la tercera vía aplicadas por el gobierno laborista inglés, la etapa de la posguerra del estado de bienestar keynesiano, las economías se encontraban más herméticas que en nuestro tiempo. En 1950, por ejemplo, la exportación de bienes y servicios comerciales constituía el 7% del Producto Interno Bruto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, misma que para 1997 se había disparado en un 17%. Como si se tratase de un proteo moderno, el Estado-nación cambia frenéticamente en su forma y en sus fines, y los poderes que antaño detentaban las naciones, incluidos los subyacentes a la gestión económica keynesiana, hoy languidecen de manera paulatina. Tenemos que aceptar entonces que se encuentra un nuevo diseño de la soberanía en el contexto mundial. Ahora los conceptos se reinventan y se regeneran, y la soberanía ya no es más una cuestión absoluta. Hoy asistimos al surgimiento de nacionalismos locales como el de Quebec en Canadá, Escocia en el Reino Unido o Cataluña en la península ibérica. Ahora entonces tenemos un contexto global en el que las fronteras se van borrando poco a poco hasta que se logran difuminar, como ha sucedido loablemente en el contexto de la Unión Europea, en donde han caído las fronteras y de cuyo pensamiento progresista debiera aprender nuestro vecino del norte, que pretende construir un muro ahondando los pozos de la marginación xenófoba mediante una política que pretende arrojar una estrella más a la constelación que como lluvia de flechas acribilla el corazón de la libertad ante los gritos de protesta de los pueblos subyugados por América del Norte. Ante el orden global en el que nos encontramos inmersos, las naciones deben ceder parte de sus atribuciones ante el ente social mundial si quieren participar de manera plausible en el concierto de las naciones. En los peldaños de este constitucionalismo moderno tenemos que emular a Juan Jacobo Rousseau, y el Estado debe ceder las libertades naturales frente a un contrato social internacional. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que reinterpretar el artículo 133 referente a la jerarquía de los tratados internacionales en el sistema constitucional mexicano. Primero estableció que estos se encontraban al mismo nivel de la Constitución Federal, y recientemente ha adoptado un nuevo criterio al señalar que los tratados internacionales se encuentran incluso por encima de nuestra Carta Magna. Es tiempo de que reconozcamos que la aceptación de un orden jurídico global como este no implica necesariamente la violentación del artículo 39. Más bien, en aras del pueblo que el mismo precepto invoca, deben adecuarse los conceptos y la terminología
si queremos ingresar con paso firme y con certeza jurídica en ese orden social, económico, global. Estamos conscientes de que la nacionalidad y el nacionalismo tienen un rostro lejano, una dualidad de facetas. Por un lado, la nacionalidad, las naciones son las que proporcionan un mecanismo integrador de la soberanía y de la ciudadanía en sí misma. Pero el nacionalismo puede tornarse beligerante y en muchas ocasiones, como ha sucedido durante el último siglo y medio, se han suscitado graves conflictos que generan divisiones y que han generado incluso guerras en aras de esta terminología. Por ello es necesario de una versión cosmopolita de la nacionalidad. Necesitamos una nueva versión para aceptar los nuevos términos de la globalización. Hoy, Estado fuerte es aquella nación lo suficientemente segura de sí misma como para aceptar los nuevos límites que la globalización impone. Por ello, el filósofo político David Miller acota que el nacionalismo es una cuestión de emoción y sentimiento desprovista de contenido racional. Por ello tenemos hoy en día que encontrar los cauces necesarios, tenemos que encontrar la justa medianía. No podemos aislarnos en un mundo proteccionista, pero tampoco podemos aceptar la irrupción abrupta de otros países, como a menudo lo viene haciendo la política exterior norteamericana, ante la deleznable figura del gobierno actual, que como en la parábola bíblica, se ha conformado con las migajas que caen de la mesa de sus amos, se ha conformado a la manera del propio presidente Fox con enchiladas y tlacoyos migratorios. ¿De cuánta utilidad sería hoy en día que revisáramos nuevamente, ahora cuando se cumplen 200 años del natalicio de don Benito Juárez, su postura ante el derecho internacional y su defensa coherente de lo que podríamos llamar hoy la soberanía interna? Es tiempo de que nuestra realidad geopolítica sea cambiante, de que los países subdesarrollados nos despojemos de ese victimismo cultural que históricamente venimos arrastrando y que los países del primer mundo se despojen de ese proteccionismo disfrazado de libre mercado. En 1920, el filósofo austriaco Hans Kelsen señaló que la soberanía era un concepto polémico que debía concluirse y que dicha revolución debía realizarse mediante una revolución cultural. Y considero entonces que si la revolución es una evolución acelerada, entonces necesitamos esa transformación en este momento. Si los pueblos de América Latina estuvieran dispuestos a ceder sus atribuciones a fin de unificar a nuestro hemisferio, entonces creo que el ideal bolivariano podría lograrse muy pronto. Una comunidad de 20 pueblos hermanados en el anhelo, en el espíritu, en la lucha, en una lucha que sería saludada con el corazón de todos nosotros y con la guerra ciclópea de los torbellinos de la historia. Ahora, por lo tanto, es la hora de que se construya una nueva soberanía. Ahora es tiempo de que el artículo 39 sea espíritu y no solamente letra muerta. Ahora es tiempo de que se construyan y se privilegien los grandes consensos internacionales para que sea la dignidad y no la pobreza la que se coseche en todos los rincones de la patria. ¿Acaso entonces podamos bañarnos sin pudor en las aguas de todas las tradiciones culturales? ¿Acaso entonces también vuelva a entonarse el canto del poeta zacatecano Ramón López Velarde, cuando con épica sordina dice que la patria es impecable y diamantina? Si era cierta la palabra del profeta Isaías, cuando decía que Redentor era aquel cuyo verbo rompía cadenas, liberaba a las almas y nos abría las puertas del cielo, entonces en México somos afortunados, porque hace poco menos de 100 años tuvimos a un Mesías que hoy, sentado a la derecha del padre Juárez, grabando su nombre con letras de oro en el Congreso de la Unión y con polvo de cometa en la bóveda celestial, se presenta como el nuevo Redentor. Me refiero, por supuesto, a Joaquín Francisco
Zarco Mateos, cuyo impacto en la vida política nacional, con el venia del honorable jurado calificador y de mis hermanos del Verbo, pongo a consideración del respetable público. Nacido en las tierras, en las bellas tierras de la Nueva Vizcaya, desde joven impregnó su espíritu con el calor característico del norte mexicano. Y para entender a Zarco, lo necesitamos pensar en tres dimensiones: el Zarco periodista, el Zarco político y el Zarco historiador. Comenzando por el hombre que a sus escasos 19 años ya soltaba la lengua y escribía con su mordaz pluma contra los abusos del general Arista, que condenaba el golpe de Estado de Félix Zuloaga y que criticaba amargamente las falsas políticas de Carlos Antonio López de Santa Anna. Zarco, quien fue del demócrata a el México ilustrado y de ahí al pensamiento amistoso, para terminar como redactor en jefe del siglo XIX, el escaparate que dio cabida al ideario liberal de ese siglo donde México se partía las venas en una guerra intestina y que cuya labor, evocando a Cosio Villegas como periodista y como redactor, fue imprescindible para el desarrollo del movimiento de reforma. Zarco, quien prefirió ver crucificado su cuerpo antes de ver amedrantado su espíritu, y que fue perseguido no solamente adentro de México, sino incluso afuera de nuestro país, manejó el verbo, la crítica y la palabra con una maestría que hoy debería de extrañar la revista Proceso, que en los 70 extrañaba el periódico El Universal y que así extrañan y piden a gritos todos los medios que en algún momento de su existencia se han vendido. Tenemos, por supuesto, a el Zarco político. Primero, como jefe de gabinete del presidente Juárez. Segundo, como ministro de Relaciones Exteriores, haciendo frente a los embates de las potencias extranjeras, cobrando la eterna deuda mexicana, y cuya diplomacia y maestría al momento de la negociación se hicieron tangibles, evitando que tanto la pérfida Albión de Inglaterra y el Reino de la España invadieran a nuestro país. Pero si hay alguna manera en la que hemos de recordar al Zarco político, era en este lugar, o en este tipo de lugares. Era el Zarco diputado, el Zarco que en el Congreso de la Unión tomaba la palestra y la asaltaba con su verbo asesino para criticar, para defender, pero sobre todo para poner las directrices de la Constitución de 1857. Zarco, quien manejó la maestría para poner y para ir desde el tema del juicio político hasta de la responsabilidad que tienen los servidores públicos con los ciudadanos, que fue desde las labores que tenía que manejar el Ministerio de Guerra juarista hasta los puntos iniciales de aquellos diputados yucatecos que promovían el juicio de amparo. Fue Francisco Zarco como diputado la luminaria a la que hoy deberían de seguir nuestros actuales diputados, porque es una verdadera vergüenza las peleas del Congreso, y extrañamos en verdad a los hombres como Zarco, como Belisario Domínguez, como Melchor Ocampo y Manuel José Otón, utilizando la tribuna de la más máxima palestra de nuestra nación para poder hacer valer la palabra, porque fue Zarco, como pocos, uno de los que entendió que la responsabilidad del diputado va más allá del partido, va más allá del distrito, sino que es una responsabilidad con el país. Zarco fue de los que entendió ese punto de nuestra democracia. Y por último, en la tercera dimensión, tenemos al Zarco historiador. Al Zarco que lo mismo relata con nivel periodístico en aquellos asesinos de Tacubaya, la maldad que había en los políticos
que dirigían aquel conservador México, hasta llegar a su obra cumbre, las reseñas sobre la historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1857, y gracias a quien le debemos no solo los relatos de aquella época, sino la memoria misma del país, sino la clarividencia con la cual Zarco pudo ver que cada discurso, que cada palabra habría de sustentar al valor mismo de la legalidad mexicana. Fue Zarco quien, a través de su verbo tangible en ese texto de muchísimo más de 500 páginas, y como bien lo dijera Guillermo Prieto, diera vida misma a la memoria mexicana. Fue Zarco el hombre que primero periodista, luego político y luego historiador hiciera y funcionara como uno de los canales, como uno de los pilares de la historia de este país. Señoras y señores, jóvenes de Durango, recordar a Zarco va más allá del mero ejercicio intelectual, va más allá de la simple labor de pararse en la palestra y rememorar su biografía. Recordar a Zarco implica hacer conciencia de su ejemplo, significa rescatarlo de la tumba, traerlo a esta palestra y hacer que nos hable otra vez, porque nos hacen falta, en verdad, nos hacen mucha falta muchos Zarcos. Bien dijo el maestro Carlos Fuente del mismo Joaquín, que era imprescindible al mismo tiempo que era impredecible. Imprescindible porque sin él Juárez no hubiera tenido quien le cuidara la espalda, y con él Juárez tuvo a su voz ante el extranjero. Y era también impredecible porque lo mismo Fortín, el nombre, el seudónimo que tomó cuando era perseguido al momento del régimen de Zuloaga, porque Fortín mostró su verbo y su calidad humana, pero más allá de eso, sacrificó su vida ante la patria. Sacrificio que hoy tenemos que hacer, sacrificio porque Zarco fue de los pocos que lo hizo y lo seguirá haciendo en la eternidad de nuestra memoria, ver por las causas del pueblo, ver por las causas de la democracia, pero sobre todo velar por el que debía de ser la palabra Padre Nuestro de todos nuestros días, la palabra que Guillermo Wallace dijo en su tumba de muerte en Escocia, la palabra que dijera Emiliano Zapata en las balas de Chinameca, la palabra que nos rige ahora, que nos tendrá que dirigir para siempre, y que Joaquín Francisco Zarco Mateos vivió, respiró y comió todos los días, la palabra que tiene que ser nuestra verdad, el credo, señoras y señores, que es, fue y será para siempre la libertad. Señores miembros del jurado calificador, compañeros oradores, amigas y amigos jóvenes del vecino estado de Durango, podemos preguntarnos, como lo hiciera en su tiempo el célebre Fidel Guillermo Prieto, que al escribir precisamente en el periódico El Siglo XIX, jóvenes estudiantes, ¿quién no conoce a Pancho Zarco? Escuchamos hablar, dicen los oradores, con demasiada frecuencia por la juventud misma, que el poder político ha pecado de frívolo, que ha abusado del romanticismo y de la fuerza lírica, o bien, cuando surge de la arenga pantanosa nuestra idea, corremos el riesgo de descubrir tras la forma del oro el vergonzoso cobre del concepto que encierra la palabra demagogia. Hablar de Francisco Zarco Mateos, jóvenes, es en la actualidad más que un compromiso. Es hablar del joven que, si bien no tenía ni un quinto para costearse sus estudios, supo terminar la educación primaria y a los 15 años de edad, como adolescente,
debió de conseguir empleo en la Secretaría de Relaciones Exteriores allá en la Ciudad de México. Hablar de Zarco es hablar de un valiente orador, 3 veces diputado, un hombre de una sola pieza y no dividido en 3 partes. Hablar de Zarco es hablar de un defensor de la ley de imprenta que por decreto se estableció en el año de 1861. Y luego podemos preguntarnos, a la luz de las puertas, ¿cuál es la participación y el legado de Zarco frente a la vida política que encierra nuestra tesis? Falsearíamos la historia, jóvenes amigas y amigos, si dijésemos que en el mundo de la vida política el hombre ha vivido la edad del paraíso. México, señoras y señores, México no ha sido la excepción. El México de hoy está mal dividido todavía. En el México de hoy sigue habiendo injusticias. El México de hoy está mal dividido todavía, mientras sigan existiendo más de 40 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Por un lado, un grupúsculo de personas que detentan el poder y las riquezas, y por el otro lado, los que no tienen siquiera un medicamento para curarse en su salud y viven en esa desesperación humana. Hablar, amigas y amigos, de la vida política en México, no podemos concebirla sin el paso del liberalismo mexicano, como lo escribiera el maestro de Veracruz, Jesús Reyes Heroles. Es hablar a la manera de Morelos, dando sus sentimientos a la nación, y ver el pasaje histórico vivo del benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Junto a esa camada de hombres ilustres estuvo pendiente en la cita de la historia el maestro Francisco Zarco, el mismo que adquirió el seudónimo del Fortún y que debió de tener por principios fundamentales el de la no intervención del Estado y la autodeterminación de los pueblos. Son las ideas vigentes, pero jóvenes estudiantes, compañeros oradores y miembros del jurado calificador, se vive en la actualidad la política de la miseria y el vituperio de la política misma. Hemos dejado los valores de la ética como los enseñó Zarco y como los exigía el filósofo Erasmo. Nos damos cuenta en la actualidad, hacia el interior de los partidos políticos, cuando el joven de los limpios y blancos ideales quiere pertenecer al partido de la derecha o de la izquierda, pero se encuentra ya con uno que otro garrotazo o palo a esa intervención. Se dirá entonces que si quieres participar en la vida política, tienes que tener dinero y acordarte de la frase inmortal del profesor Carlos Janco González, que decía: político pobre es un pobre político. ¿Quieres aparecer en los pendones? Tienes que estar primero en el grupo y que te haga justicia la revolución y que sea entonces tu circunstancia ideal. Y luego habrá los políticos de las altas esferas del poder, a los que ya están pensando antes de cumplir con esa diputación, con esa senaduría o con ese cargo de administración pública, están pensando antes de ello que traigan al medio de comunicación, están pensando que le traigan a la oreja, en lugar entonces de seguir adelante con los principios éticos y políticos de la política. Y luego entonces la reflexión del pensamiento de Zarco. ¿Cómo podemos imaginarnos esa activa participación en la época actual y en la época que vivimos? Decían precisamente los clásicos
que se necesitan hombres de una sola pieza, de aquellos hombres del progreso y del porvenir, de los que no se echan para atrás y no retroceden jamás ante el holocausto de la política que ya se está viviendo. Señoras y señores, no queremos ya más intervención de los medios de comunicación que tras el debate de la presidencia de la República ya están fijando la balanza hacia la derecha o a la izquierda. No queremos ya más leyes Televisa que solamente están dando la ganancia a los consorcios que detentan el poder y las riquezas en este gran país. Queremos entonces, como lo decía Zarco, que haya imparcialidad de los medios de comunicación, que haya información, pero sobre todo que haya una valiente participación de la juventud mexicana, como esta juventud de Durango, como esa juventud del centro y sur del país. Por eso, para terminar, amigas y amigos, podemos decir que no queremos más política de mercader. Un día la palabra mexicana se dirá con acordes sinfónicos y no como ahora. Un día será orgullo nuestro los acordes sinfónicos vistos en la música de Manuel M. Ponce, y todos saldremos a las calles a gritar la biografía y el conocimiento de Francisco Zarco Mateos. Señoras y señores, es tiempo en que los jóvenes oradores debemos de dar la batalla. Es tiempo en que debemos de fijar nuestra postura. Es tiempo en que debemos de participar más que antes. Es tiempo entonces, y solo entonces, que habremos de decir que esta legión, que esta generación de oradores no ha muerto, que es vigente el pensamiento de Zarco, y que este año electoral, señoras y señores, en este pantano de la poesía y de la oscuridad de la política, no ha perdido, señoras y señores, no ha perdido a su primavera. Cada día es más difícil luchar por México, pero cada día es más necesario. Con la venia del honorable jurado calificador, distinguidas autoridades, público en general, tengo el honor de representar a la 11ª legislatura